Hola a todos, veo que se están conectando. Quiero recordar antes pues, de comenzar, vamos a comenzar a las 6:10 mientras otras personas se conectan, pero pues, me gustaría volver a revisar un poco las reglas del club. Los micrófonos todos están silenciados para evitar el ruido. Aquí pues cada uno en su plataforma tiene la herramienta del chat y la herramienta de preguntas y respuestas. Entonces, pueden usar esas dos herramientas para decir, pues para pedir la palabra, decir que quieren hablar. Camila, que está acompañándonos aquí del equipo de la Cámara del Libro, está pendiente de esos comentarios para que ustedes puedan, ella les va a abrir los micrófonos para que ustedes puedan participar. Y pues también está la posibilidad de que si no pueden abrir el micrófono en este momento, pongan la pregunta o pongan el comentario sobre el chat y las preguntas y las respuestas que están ahí. Entonces, eso lo vamos a ir, pues, estar viendo a lo largo de toda esta conversación. Eh, Les recuerdo que pues este club de libro está dedicado al libro Cuaderno de Faros de la escritora mexicana Jasmina Barrera. Este libro lo pueden comprar en las diferentes librerías que están haciendo los envíos de una manera segura. Y si no pueden comprar el libro en físico, pueden también comprar el libro en digital. Está en la página de La Diligencia Libros. Y si ponen el código FILBO en casa, tienen un 10% de descuento. Entonces también por ahí se pueden animar a comprar el libro. Entonces, bueno, yo en la sesión pasada habíamos hablado un poco sobre la soledad, habíamos explicado de una manera muy transversal que este libro no es necesariamente un libro, no es una novela, es un libro de no ficción, es un híbrido entre un ensayo, un libro de recuerdos, un cuaderno de notas, un cuaderno de viajes y un diario. Y eso es lo que hace pues que este libro sea tan interesante, que también es un poco la mirada de una coleccionista y que ese es uno de los temas centrales porque es una mujer que colecciona faros. Y hablamos en la sesión pasada sobre la soledad, sobre cómo el faro era un símbolo a lo largo de la cultura occidental. El faro se ha erigido como un símbolo de la soledad y como el farero se ha también pensado como un símbolo de lo solitario. Hablamos también de cómo, pues durante este momento de confinamiento, esa metáfora del farero y del faro se hacía cada vez más presente. Hablamos también un poco sobre la soledad en tiempos en los que hay tanta conectividad y tantas pantallas. Entonces qué tan solos estamos realmente o de qué maneras la soledad puede ser un lugar muy fecundo para la creación, también un lugar muy fecundo para la lectura, pero también hablamos de cómo a veces la soledad puede ser un lugar de la locura y cómo esa soledad puede alimentar muchos delirios. Entonces tuvimos como esa discusión sobre esos dos temas. Yo los invité a hacer un ejercicio de escritura sobre objetos cotidianos, hablamos mucho de cómo, pues a lo largo de este libro, lo que hace Jasmina al escribir sobre estos faros es también leer los faros y leerlos desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ángulos y cómo tal vez podríamos animarnos a hacer ejercicio de escritura y pensar en los objetos cotidianos que nos están acompañando durante este confinamiento y verlos y leerlos desde diferentes lugares. Yo quiero también pues que este libro, que es un libro que habla tanto sobre la soledad y que nos invita a pensar tanto sobre la soledad, también sea un libro que detone la creatividad y la escritura.
Entonces, pues los invito mucho a hacer estos ejercicios de escritura y a que los compartan en este lugar. Si alguien se anima a compartirlo, si alguien lo quiere leer en voz alta o si alguien quiere pegar ese ejercicio de lectura en las casillas del chat o de las preguntas y respuestas, pues está súper bienvenido porque la idea pues es que todos podamos compartir este tipo de ejercicios y que pues a medida que vayamos entrando un poco más en las sesiones del libro, veamos otros ejercicios de escritura que nos ayuden como a hacer este confinamiento un poco más llevadero. Entonces, pues me gustaría comenzar la sesión de hoy, pues tocando diferentes temas. Uno de ellos es cómo pensar el espacio del faro eh, geográficamente, dónde se sitúa el faro. Bueno, aquí tenemos a alguien que quiere compartir su texto. Miriam Luz Buitrago lo quiere compartir. Entonces, Miriam, por favor, Camila, si puedes abrirle el micrófono para que ella nos comparta el texto antes de que comencemos a discutir las otras cosas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes, hola Gloria. Hola. Eh, Muchas gracias por este espacio. Voy a leerlo, es súper cortito, entonces me permito iniciar la lectura. Yo la miro desde mi improvisado puesto de trabajo que llevo ocupando este mes largo en que he estado confinada. Es el mismo tiempo que ella lleva tirada en el piso, inútil, desgarbada. Si tuviera esa capacidad, ¿qué pensaría ella? ¿Que la abandoné? En el mejor de los casos, que estoy de vacaciones y que por eso no la he usado más que para mantener los elementos que siempre cargaba al trabajo. Hablo de mi maleta, de la morada, de esa que por meses ha soportado diversas cargas, la que ha estado en los restaurantes más decentes y en los lugares más populares, por no decir que sucios o extraños o descuidados. Yo la miro y aún no la extraño, porque me acostumbré rápidamente a no salir y aún no siento los efectos de estar encerrada. No la extraño porque he estado ocupada y porque por fortuna los libros están en casa. No todos los que necesito, por supuesto. Es un alivio que ella no se llene de moho, solo de un poco de polvo. Ya la lavaré llegado el momento. Por lo pronto sigue allí, muda, quieta, guardando eso que tampoco me ha sido necesario usar. Eso fue lo. Muchísimas Gracias. gracias, Miriam. Me parece que es un texto muy, muy, muy interesante y que habla también sobre otro aspecto de la soledad que no tratamos la vez pasada, que es la ausencia, que no es lo mismo de la soledad, no son sinónimos, pero aquí me parece que este texto habla un poco de la presencia y de un objeto que en la cotidianidad era tan presente, pues que se hacía invisible y que ahora que no se usa y que está puesto en un rincón del cuarto y está lleno de polvo, se hace mucho más visible porque es algo que utilizábamos antes y que era completamente para poder salir y poder llevar las cosas y pues ahora que las circunstancias han cambiado, ya la ausencia de la fuera hace que la presencia de esa maleta se vuelva como más poderosa porque no se está usando, ¿no? Y ahí también habría como una pregunta por lo útil y lo inútil, que me parece que es muy interesante y que nos muestra también eso, ¿no? Como ese lenguaje de los objetos, que es un poco uno de los temas centrales de los que habla este libro, ¿no? Como las gramáticas que pueden existir en torno a objetos que también de alguna forma han entrado a desuso por la industrialización, que son los faros. Entonces me parece muy interesante ese texto que compartiste y te agradezco mucho por compartirlo con nosotros. Recuerden que si alguien más quiere compartir, puede estar aquí, lo puede anunciarse por el chat o por las preguntas y respuestas. Todos los textos son muy bienvenidos. Entonces, podemos volver aquí, están mis notas. Sí, entonces, bueno, hay varias cosas que me parece interesante y es que sobre todo el primer capítulo, el primer faro del que habla Jasmina,
está construido, si nos ponemos a ver, todo ese capítulo está construido de alguna manera en contrapunto. Hay muchos opuestos de los que ella siempre está hablando y yo quisiera hablar de un par de ellos porque creo que pueden ser un muy buen tema de conversación para este ejercicio que estamos haciendo. Uno es, como les decía, el lugar geográfico en donde se encuentra el faro, porque para que haya un faro necesariamente debe haber mar, ¿no? Y entonces eso parece bastante tautológico y bastante obvio, pero el libro apunta a una reflexión más y es como el faro es esa herramienta que utilizan los marineros para guiarse y para no perderse, como es una construcción hecha por la ingeniería y cómo ese ámbito del saber, de la ingeniería, de las ciencias duras, siempre ha estado destinado a unos significantes, siempre se le han atribuido culturalmente unos significantes masculinos, mientras que a la naturaleza se le atribuyen significantes femeninos. Esto, digamos, lo podemos ver hoy, que es el Día de la Tierra, ¿no? Como siempre nos referimos a la Tierra como la madre tierra, la naturaleza también tiene esta característica femenina. Entonces, el faro y el mar tienen como este contrapunto entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces está lo masculino representado por la ingeniería, por esa construcción de la civilización que quiere dominar de alguna manera esa naturaleza indómita, y está el mar que finalmente termina estando indiferente a ese faro porque el mar sigue teniendo sus mareas, sigue teniendo sus condiciones atmosféricas diferentes, y el mar es solamente una guía para esos marineros, el faro es solamente una guía para esos marineros, pero no necesariamente el mar ha sido dominado o domesticado por ese faro. Me parece que eso es como un punto de partida muy interesante, un contrapunto muy interesante. Y también pensar el mundo de los marineros como un mundo que tradicionalmente ha sido visto como masculino, un espacio, el espacio del mar es un espacio que ha sido considerado masculino netamente. Hace poco alguien me hablaba de una pirata china que es como de las pocas piratas mujeres de las que se tiene registro y que era una pirata como que comerciaba con seda y que estaba muy bien en su profesión de piratismo, por decirlo de alguna forma. Pero generalmente cuando pensamos en el imaginario marino, pensamos en un espacio masculino hostil, a la deriva en un barco, con viajes muy, muy largos, lleno de enfermedad, donde no necesariamente están las mejores condiciones higiénicas. Y las pocas mujeres que aparecen en ese espacio son mujeres que aparecen en forma de encantadoras que van a hacer que los hombres pierdan la razón. Entonces aparece la figura de la sirena, por ejemplo, que es una figura que ha estado desde la literatura griega y que, digamos, para los marineros se convierte en parte de su cultura y de su imaginario. Los tatuajes de sirenas, por ejemplo, son como tatuajes muy tradicionales en el estilo de los marineros. O sea, la única manera en la que las mujeres hacen parte de este universo masculino es a través de el encantamiento, ¿no? Es a través de la magia y es una magia y es un canto que está hecho para seducir y para hipnotizar al hombre, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo esos dos polos entran en tensión todo el tiempo. Por un lado, el de la ciencia, la ingeniería, la ciencia más exacta, frente a la naturaleza desbocada del mar, y por otro lado, el marinero, quien está trabajando, quien tiene la labor de navegar el mar, comerciar, etcétera, etcétera, versus las sirenas, que son estas mujeres que buscan desviarlo de su camino. Aquí Camila me está indicando algo.
Eh, ah, un momento. Aquí me dicen que Mateo Ortiz tiene un texto, entonces, Mateo, por favor, si lo pudieras leer. Camila te va a abrir el micrófono. Hola, Hola, Mateo, ¿cómo estás? muy bien, gracias. No, Bueno, bueno, lo que voy a leer hace parte como de una especie de diario que estoy llevando acá y que pues justo en la sesión me pareció pertinente como meterlo en ese día que lo propusiste. Entonces dice, 7. He pasado meses sin venir a casa. Mi casa podría ser errante como las que habitaba María Luque en Casa Transparente. La casa de mi exnovio, la de mi mejor amigo, la casa de mis padres, de algún desconocido. Casas que mutaban y donde dormía. Mi casa, la casa mía de mí, estaba lejos de mis intereses. Prestarme el interior de mi posesión era aceptar que debía estar dentro y con ello la quietud. Entonces iba y venía. Habitaba casas traslúcidas donde lo mío estaba expuesto, donde mi intimidad estaba minada o conjurada hacia la intimidad ajena. Ahora estoy en mi casa que comparto con dos personas más, un perro, libros, plantas y cosas sin clasificar que señalo con el dedo. En este encierro, mi interior ya no es solo mi interior psíquico, es un interior material. Mi cama, los muebles, la biblioteca, las persianas y el piso de madera son extensiones de mí. Existen en cuanto las toco y me hacen existir en cuanto las habito. Abro comillas. El cosmos forma al hombre, transforma al hombre de las colinas en un hombre de las islas y el río. Comprende que la casa remodela al hombre. Cierro comillas. Poética del espacio, Gastón Bachelard, página 59. bueno, muchísimas gracias, Mateo. Me parece que el texto, como tú dices, muy pertinente para lo que estamos hablando. Justo, pues Gastón Bachelard es otro de los grandes referentes para pensar un libro como estos, que es un libro que se fija en el espacio y que intenta examinar y escudriñar el espacio, también como hablamos la sesión pasada de George Perec. Bachelard y Perec son autores que están muy en conjunto y que son, y pues lo que haces en tu texto, que es muy interesante, es hacer un inventario de esos lugares que has habitado y que me parece que es muy pertinente porque de alguna manera, pues este libro hace un inventario de faros y esos faros son lugares habitados también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante pensar como todos esos diferentes lugares que son susceptibles a ser habitados y pues en este momento en donde ese habitar se ha puesto tan de manifiesto porque pues estamos en medio de una emergencia sanitaria en donde aquellos que tenemos el privilegio de poder habitar una casa estamos resguardados, pero la mayoría de personas, sobre todo pues en un país como este, en un continente como este, no tienen ese lugar que habitar, ¿no? Entonces cuando el afuera nos pide que nos resguardemos, como en el caso del faro y el mar, ¿no? Como cuando el afuera nos pide que nos resguardemos y no tenemos un lugar donde resguardarnos, ese habitar se vuelve mucho más presente o esa necesidad de habitar que está como tan arraigada en nosotros. Y pues por otro lado me parece muy interesante el ejercicio del dibujo, porque también es uno de los ejercicios que propone Jasmina y es el ejercicio que también les quiero proponer a ustedes para la próxima sesión. En un momento, como pues muchos se imaginan a estos fareros escribiendo diarios y como en algunas referencias culturales literarias, en el cine, etcétera, el farero está escribiendo y está escribiendo un diario porque es una manera de distraer el tedio de los días. Y creo que en este momento en el que pues, la cuarentena se alarga y los días se parecen tanto a los otros y cada día es más difícil guiarse entre cuál es lunes, martes y miércoles, estaría también muy interesante hacer ese tipo de inventarios o ese tipo de diarios como para intentar distraer un poco ese tedio, ¿no? Me parece que puede ser un ejercicio interesante y si alguno de ustedes quisiera compartirlo la siguiente sesión, ese, ese inventario o ese diario, pues está muy bienvenido definitivamente a hacerlo.
Aquí me hablan de otro texto que voy a dejar para el final, para leerlo en voz alta yo, pero lo voy a dejar para el final. Entonces, pues me gustaría que participaran también ustedes aquí con la conversación que estamos teniendo sobre estos polos, ¿no? Sobre el mar y el faro, la naturaleza y la ciencia, que son como dos polos que están siempre en tensión. Y volviendo un poco al texto de Mateo y también pues también como a lo que sucede dentro de esos espacios que habitamos y a lo que está sucediendo en este momento en la coyuntura, también digamos se hace como completamente imposible pensar el habitar desvinculado del cuidado, ¿no? Y que es, digamos, otro de los grandes temas que están sucediendo ahora y de los que se están hablando durante el confinamiento, y es pues que todos esos trabajos domésticos están, que en la cotidianidad estaban un poco olvidados o que estaban relegados a que otras personas los hicieran, pues en este confinamiento no tenemos más que cuidar de esa casa que habitamos, ¿no? Y como generalmente el trabajo doméstico era un trabajo pues que culturalmente está siempre orientado hacia lo femenino, pero pensándolo en el contexto del farero y de nosotros como fareros en este momento, también cómo nos damos cuenta que eso es un sesgo, finalmente, un sesgo cultural y cómo no hay, cómo el trabajo del cuidado está necesariamente vinculado a la vida y al habitar, ¿no? Entonces me parece que eso también es muy importante y cómo cuidamos del espacio y cómo organizamos el espacio y cómo disponemos de ese espacio y cómo lo vemos en una situación de tedio y soledad y monotonía, pues cambia muchísimo la experiencia de estar dentro de ese espacio que estamos habitando. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto, em, pero también quisiera hablar de otro de las dicotomías que plantea Jasmina, y es sobre la luz y la oscuridad. También pasándolo un poco al plano de este espacio que es el faro y cómo el faro es un objeto que se comunica con los marineros a través de la luz, ¿no? Es la luz del faro la que guía a estos marineros que están a la deriva y cómo el espacio en el que ellos están, que es la noche en medio del mar, pues es un espacio de oscuridad completa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando en medio de esa oscuridad irrumpe la luz? Y cómo Eat, eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. Hola, Camila, ¿me ayudas con el micrófono ahí? Gracias. Como Jasmina lo dice de una manera muy bella, y es como la luz tiene una especie de tacto, ¿no? O sea, como cuando la luz irrumpe, es como si sintiéramos en la piel ese tacto de la luz y cómo la luz también habla, ¿no? Y cómo la luz en su lenguaje y en su gramática propia lo que dice es, da indicaciones para estar a salvo, ¿no? Entonces, también ahí me parece que hay un ejercicio interesante para pensar los objetos también, que son los objetos que estamos observando en nuestro entorno cotidiano y es cómo esos objetos nos hablan también, ¿no? O sea, claramente ahí volvemos a la experiencia de la soledad y la experiencia de estar mucho tiempo en silencio, que puede llegar a ser un poco enloquecedora, pero como hay otras voces y otros silencios que no necesariamente pasan por el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos señales que de alguna forma se traducen en lenguaje? En este momento, pues estoy pensando dentro de la coyuntura, por ejemplo, el símbolo de los trapos rojos, ¿no? Es un símbolo que se ha convertido en un llamado urgente a una emergencia social que está sucediendo en este momento. Y es un objeto que no se expresa mediante el lenguaje, pero que en ese mutismo de estar en la puerta de una casa dice muchísimo y habla de una urgencia. Entonces, también me parece como interesante pensar en cómo esos objetos hablan, cómo
la luz se convierte en la compañía de esos marineros y cómo se convierte la, en el alivio y de alguna manera, como en el sosiego que esos marineros están buscando, sin decirlo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Y eh, mm, no sé si ustedes quieran hablar, decir algo sobre eso, sobre la manera en la que los objetos nos hablan. A ver, aquí tenemos un comentario de Mariana Arrubla. Hola Mariana, no sé Camila, si le puedes abrir el micrófono, Mariana. Hola, ¿no me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? No, que pues, como que no había hecho, yo no había hecho esa lectura pues, sobre ese rol femenino y masculino que está asociado al cuidado en el libro y me parece muy lindo porque ella como que durante todo el libro habla y expone al faro como el que resguarda a los marineros o a los barcos de no colisionar contra la costa todo el tiempo, pues como que siempre es muy reiterativo como esa función y por eso habla como de que es muy teso que estén solos, porque al mismo tiempo como que están para hacer para otros, pero lo hace también desde una, pues como explorando un poco esa idea masculina del cuidado, que a mí me parece muy bacana como escarbarla, porque uno siempre asocia el cuidado con lo femenino y podríamos encontrar incluso otras maneras de cuidar si uno empieza a explorar esas otras maneras de hacerlo. Pues me parece bacano. Sí, completamente. A mí también me parece que eso es súper interesante. También, digamos, como muchos de pues, como si nos paramos históricamente en el momento en el que estos fareros estaban, que podría ser como antes del siglo XIX, antes de la industrialización, antes de la llegada de la burguesía, antes de la llegada del comercio, como en un mundo, como dice una amiga mía, el premundo, es como el mundo antes del COVID, este sí es como el verdadero premundo, que es como el mundo antes de la industrialización, como pues esos roles de cuidado pues no necesariamente estaban tan fijos y a la vez sí en el sentido en el que pues no hay mujeres fareras, ¿no? Porque pues probablemente las mujeres fareras estaban en casa cuidando a los hijos de los fareros, ¿no? O una mujer que se iba a vivir sola a un faro, pues sería algo completamente escandaloso. Hay un libro que a mí me parece súper interesante para las personas que les interesa este tema de la economía del cuidado, que se llama ¿Quién le hacía la cena? A Adam Smith. Y es un libro que habla sobre cómo pues, las teorías económicas de Occidente se han dado casi siempre con hombres pues, que piensan en el mercado y que piensan en entes abstractos que están funcionando en ese mercado, pero que no piensan en, precisamente como lo dice el título, quién le hacía la cena a Adam Smith. O sea que probablemente Adam Smith tenía una hermana, una madre, porque creo que no se casó, que le hacían la comida, que le cuidaban la casa y que eso le permitía a él tener el espacio de pensar y poder tener pues, este reconocimiento como pensador. Entonces, en el caso pues, de los fareros y las fareras, ¿no? O sea, pensando como, por un lado, si este faro es un lugar, o sea, un trabajo de cuidado, literalmente, y un trabajo hecho a partir de habitar un lugar y cuidar ese lugar que habitamos y un trabajo, digamos, de confinamiento, por decirlo de alguna forma, que podría estar muy asociado con lo doméstico. Igualmente eran los hombres los que tomaban este rol y en ese lugar no podían no cuidar de ello, ¿no? Que es súper interesante y a mí ese tema siempre me ha parecido como algo sobre lo cual pensar mucho porque hay muchos espacios que son netamente masculinos en donde los hombres asumen esos trabajos de cuidado que de alguna forma son vistos como femeninos o domésticos. Otro lugar que se me ocurre es, por ejemplo, lo militar, ¿no? O sea, el servicio militar. Muchas de las actividades del servicio militar son actividades de cuidado.
tener el uniforme pulcro, embolarse los zapatos, preparar comida para los compañeros, pues todas son labores de cuidado que se hacen en espacios netamente masculinos porque no hay cómo dividir el trabajo entre hombres y mujeres y destinar ese trabajo doméstico a las mujeres. Y se me ocurre en este momento también un ejemplo de una amiga que ha trabajado mucho con excombatientes de las FARC, que me contaba, entonces estamos reflexionando sobre este tema y me contaba lo mismo, me contaba cómo en la guerra las tareas de cuidado estaban repartidas equitativamente y no había esa distinción de trabajo, pero que contaban las mujeres de las excombatientes de las FARC y los excombatientes que en el momento en el que paró la guerra y se firmó el acuerdo de paz, en las zonas que brindó el gobierno, se comenzaron a dividir esas tareas y las mujeres estaban en la cocina y los hombres estaban afuera en un rol más público y que era muy interesante cómo esa cotidianidad de la guerra, en donde no existían esas divisiones, se rompían cuando se entraba a la vida civil. Entonces, eh, me parece súper interesante. Aquí Mariana también dice que amplía mucho los límites de lo que es cuidar, porque no es solo hacer la comida, que es completamente cierto, y que también me parece que cuando pensamos en el cuidado, es como un trabajo esencial para la vida, es un trabajo que nacional y que creo que también es algo que ha pasado con esta coyuntura, que es que nos hemos dado cuenta a las malas como todos estamos relacionados con todos. Y si yo paro de trabajar, implica que otras personas que están a mi alrededor también deban parar de trabajar. Y si yo dejo de recibir un salario, las otras personas que están a mi alrededor también. Y es una cadena en donde se hace evidente cómo todos estamos interrelacionados, no solo con el contagio, no solo con la posibilidad de salir y contagiar a alguien más, sino que también cada una de las acciones que yo hago o dejo de hacer, pues caen sobre alguien más que está relacionado conmigo desde lo social, en todas sus esferas, en lo doméstico, en el trabajo, en la vida pública, etcétera, etcétera. Y cómo, a pesar de que estos fareros, estando en soledad, pues no, o sea, están también cuidando de otros, porque su trabajo literalmente es eso, ¿no? Es cuidar que otro no naufrague, ¿no? Entonces eso también es súper interesante y podríamos pensar también como ya en un pensamiento muy atrevido, que me pueden corregir todos si no está bien, también como qué pasaría si se resignificaran muchos trabajos que son considerados públicos y que son considerados como que no tienen nada que ver con el cuidado, si se resignificaran como trabajos de cuidado. Y ahí también pues habría otro tipo de búsqueda, ¿no? Porque los trabajos de cuidado sí son los trabajos que están menos valorados en este momento en la sociedad. Los trabajos de los profesionales de salud en este momento, por ejemplo, o sea, los contagios de los profesionales de salud tienen unas cifras muy grandes aquí en Colombia porque no tienen cómo protegerse y son ellos quienes están cuidando de nosotros. Entonces ahí hay como pues hay muchas maneras de pensarlo y me parece que es súper interesante y que pues es muy interesante también eso, ¿no? Como lo que Jasmina hace ahí en ese libro y es darle esa vuelta y personificar de alguna manera el faro como este lugar que cuida, materna de alguna forma, brinda sosiego y es una luz que resplandece en medio de la oscuridad de estos marineros. Aquí Camila me dice que hay otro comentario que no está público, sino que se lo enviaron a ella en privado, y dice así: pensando en el concepto que se da con respecto a la luz, se me ocurre pensar que la luz es también la que oculta. Pienso en el asunto del confinamiento y en cómo esta aparente oscuridad nos permite ver aquello que desde afuera no hubiéramos evidenciado, por ejemplo, esas mujeres ocultas, pero que se ven. Me parece que es un comentario también completamente pertinente porque es lo mismo, ¿no? O sea, como esa, lo que les decía, ¿no? Como esa gramática de la luz, como que cuando la luz se prende en un lugar tan oscuro y se vuelve un tacto y comienza a iluminar todas esas cosas,
que permanecen en la oscuridad, también se puede extrapolar a cómo en este momento le estamos sobre un montón de problemáticas sociales que parecían estar ocultas y que parecían estar eh, por fuera de las agendas de lo urgente y cómo eso se ha subvertido completamente, ¿no? Entonces, esa polaridad de luz y oscuridad que menciona la persona que hizo el comentario anónimo, me parece también que es muy interesante porque, pues primero, si nos ponemos así como en un plano como súper espiritual, no hay luz sin oscuridad, o sea, como que son complementos y son dos conceptos que van juntos y que van unidos, pero también es como, ¿qué es eso que aparece cuando qué es eso que se hace visible cuando la luz se prende y qué es eso que se hace también invisible, ¿no? Y un poco también creo que eso me lleva también a lo que estaba diciendo al principio, que tiene que ver con lo que hablamos la sesión pasada sobre la ausencia y la presencia, ¿no? Como en la soledad y en el silencio, ¿qué es eso que aparece con más sonido? Que también es otra de estas polaridades, ¿no? El ruido y el silencio. Cuando yo estoy sola, quién es esa persona que más aparece con su ausencia a hacer una presencia en mí, por ejemplo? Y me parece pues que es muy interesante y también en este ejercicio de escritura que estamos haciendo, de observar los objetos en su lugar y en su dimensión, en todas las dimensiones posibles y leer los objetos, también leer sus polaridades, ¿no? Y también leer, aquí, un momento que acabo de ver a alguien que me habla de RBD, que amo RBD, pero espérenme un segundo. Ah, ya, aquí hay un comentario que es muy interesante y que creo que tiene que ver mucho con lo que estoy hablando también y con RBD, que me parece que es un gran grupo de baladas pop. María Clara dice, la semana pasada se me hizo evidente la idea de que el olvido y la soledad están muy ligados como conceptos y sentimientos. Y ahí mismo se me viene a la cabeza la canción de RBD, Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, porque siempre nos hemos querido salvar del olvido y la soledad y siempre querer estar en compañía, tocando a alguien, y la pandemia nos forza a una vida aislada de todo lo que conocemos sin poder salvar de nada. A mí este comentario también me parece súper interesante con todo este tema que estamos hablando, que tiene que ver mucho con la luz y la oscuridad, la manera en la que Jasmina lo escribe, porque es eso, ¿no? Es como, ¿por qué si en este momento estamos viviendo a través de pantallas y estamos relacionándonos a partir de pantallas, extrañamos tanto el tacto y extrañamos tanto la presencia de otros a pesar de que la presencia está ahí? Hace poco estaba leyendo una crónica escrita a muchas manos de la revista 070 sobre el amor en los tiempos del COVID y había un testimonio que me pareció muy interesante para pensarlo y para traerlo aquí a este foro, y era el de un chico, decía algo así como que él veía a su novio todos los días porque lo veía a través de una pantalla y que la pregunta no era cuándo lo volveré a ver, sino cuándo volveremos a estar en el mismo espacio. Y me parece como muy interesante esa pregunta, unirla a la que hace María Clara, y es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Como la soledad también implica estar confinados a un espacio, ya sea interno o externo, en donde no está la presencia física del otro, en donde no está el tacto del otro. Y luego aparece el faro, y, o sea, pensando en la soledad del marinero, por ejemplo, o en la soledad del mar, y aparece el faro con su luz y con su guía, y es como la esperanza de la relacionalidad, ¿no? La esperanza del vínculo y la esperanza de llegar a tierra y romper con esa monotonía del mar, ¿no? También lo podemos pensar con las sirenas, como la esperanza de tener el tacto de otro y encontrar a otro que está ahí en el mar también y que está abocado también como a ese lugar y romper la monotonía a partir del otro, que me parece como interesante, ¿no? Como esa idea de lo sensorial vinculado a lo relacional, porque sí es verdad que nos estamos en este momento relacionando muchísimo. Yo creo que en este momento me hablo más con muchos de mis amigos que viven lejos, con personas a partir de pantallas, pero el tacto, el olor, el gusto,
a otras personas se pierde un poco, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante de pensarlo y muy interesante de también como pensarlo en el sentido del tema que hemos tratado hoy, que es el tema del cuidado, ¿no? Y es como si el cuidado también tiene mucho que ver con ese tacto y con esa manera en la que nos brindamos al otro y le ofrecemos al otro un resguardo, pero ese resguardo de alguna forma tiene que ser presencial. En el caso del faro y el marinero es un resguardo que se brinda a partir de la luz, ¿no? Entonces está interesante pensar eso también, ¿no? Como si la luz es el lenguaje del faro y si la luz es la manera en la que el faro habla, le está brindando seguridad a los marineros. Es como, ¿cuál sería esa luz, no? ¿Cuál sería esa luz desde la cual nos comunicamos y brindamos ese cuidado a otros o a nosotros mismos? Me parece que es interesante pensarlo por ese lado y es como una lectura más y otra vuelta de tuerca a este tema del faro, pero no sé si estoy divagando y me gustaría que ustedes también eh, comentaran un poco de esto que estoy diciendo, porque si estoy completamente equivocada, por favor también necesito que me lo digan. Y, y hablando también pues de lo mismo, ¿no? Como la otra polaridad, el ruido y el silencio, ¿no? Y es como que me acuerdo mucho de ese título del libro de Raval, que es Una soledad demasiado ruidosa, ¿no? Como la soledad sí puede ser un lugar de estruendo y no un lugar necesariamente, un lugar necesariamente silencioso, sino que puede ser un lugar en donde se amplifica el ruido de muchísimas cosas. Aquí Alejandra Algorta nos habla de otra luz, de otra gramática de la cual estamos viviendo ahora, que es la luz de las pantallas, cosa que también es verdad, ¿no? Como muchas veces la luz de las pantallas se puede volver eh, una compañía en momentos así. Y Mariana Rula, le podemos abrir el micrófono a Mariana, que está diciendo algo muy interesante. Camila, por favor. Hola. Hola. No, que pues yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, no creo que estés divagando sola, eh, pero me parece también muy bacana, pues a mí me parece muy bacano como ella en el libro también habla un poco de esa soledad en la que uno se siente cómodo, y a mí me parece muy interesante porque pues lo he conversado con muchas amigas, como que uno a veces está aquí en la casa solo, tranquilo, y como que se siente también mal, como de estar bien en medio de todo este panorama mundial tan desfavorecedor. Y me hizo pensar como en una parte del libro, no sé si lo puedo leer, Espérate, a ver que aquí yo no tengo. es, ¿Tú lo tienes ahí? Si quieres, léelo tú. así sea así sea una escapista que huye de un pasado oscuro, de una decepción amorosa o ideológica, o que busque en la soledad física un refugio para la que lleva adentro. El guardafaros elige su exilio y luego hace como una diferencia entre loneliness y solitude en inglés, que me parece muy bacano también como ese juego ahí gramatical que hace de los significados, como para tratar un poco de explicar por qué uno a veces aquí estando solo, sin nadie que le hable, sin tocar a nadie, sin oler a nadie, sin saber nada de nadie, pues está bien, pero es como porque siente esa otra soledad completa. Pues porque en esa otra soledad en la que sí podría uno dolerle, uno no se siente ahí como tan abrumado. Sí, a mí eso me parece súper interesante y también tiene mucho que ver con la manera en la que ella se presenta en el libro, porque ella pues no solamente es esta observadora y esta coleccionista de faros, sino que en un momento ella se pregunta como, ¿por qué será que a mí me interesan estos lugares, ¿no? Como que estos son unos lugares un poco extraños para que me atraigan y entonces ella comienza a pensar un poco sobre su propio carácter nostálgico y su propio carácter solitario y eso ahí lo que en ese fragmento que tú lees me parece algo que es muy interesante, que es el farero como quien elige su propio exilio, ¿no? O sea, Mm. como esa vocación de algunas personas que tenemos de ser solitarios, como una forma de vida también que a veces puede ser un poco vista de manera muy extraña por una sociedad tan hiperconectada
en donde Muchas veces puede estar, es que es muy teso, porque muchas veces también puede estar como sobrevalorado, pues como vivir solo también se vuelve como tener algo o ser capaz de haber logrado algo, cuando lo que yo siento es que es simplemente como una opción de vida también. sí, que también eso es súper interesante, ¿no? Como por qué sacarle o sea, como que dices, es como una cosa muy, muy del espíritu judeocristiano castigador, como de, esta es una prueba, yo voy a enfrentarme a estas Exacto, pruebas, vive solo, estrellita. y realmente no, pues puede ser una manera de encontrar sosiego. El aburrimiento también me parece que entra ahí, ¿no? O sea, el aburrimiento no necesariamente es algo malo. A veces es muy necesario también, ¿no? Como que también son estos valores que están como Ajá, vistos desde un lado más negativo, pero que solamente son, ¿no? exacto, sí. Eso me parece muy interesante y que creo que tiene que ver también con un comentario que está haciendo aquí Dominique Lorena González. No sé si le podemos abrir el micrófono a ella para que lea lo que está diciendo, lo que comentó. Ah, bueno, Dominique no puede en este momento hablar, entonces voy a leer. Dice, ¿qué tal esta frase? Y abre comillas, la distancia no es un problema, el problema somos los humanos que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. El amor se siente con el corazón, no con el cuerpo. Esta frase se le ha atribuido mucho a Octavio Paz y a Gabriel García Márquez. ¿Qué opinan? Pues sí, creo que volvemos un poco a esta dicotomía, ¿no? Como entre ausencia, presencia, mente, corazón, tacto, eh, espíritu, de la que estamos hablando ahora y que creo que también tiene que ver de alguna forma con lo que dice Mariana y es las diferentes maneras de amor y las diferentes maneras de expresión del amor, ¿no? Como pienso en este momento en el último libro de Carolina Sanín, que también fue publicado por Laguna Libros, en cómo es la historia de un amor que pasa en una pantalla, es un amor virtual, es un amor que nunca se consuma, entre comillas, de manera física, pero es un amor que igual arde y que es apasionado y que está creado desde la ausencia del cuerpo, pero que también se vuelve muy corporal, ¿no? Entonces, es interesante también pensar eso, ¿no? Como en los afectos y los afectos cómo aparecen en momentos de soledad, ¿no? Como si si el afecto merma o se enciende más al no tener al cuerpo del otro cerca. Me parece que también es muy interesante. Y luego eh, Laura Carvajal habla de una parte del libro que ya habla sobre el ruido o el sonido de la soledad, como las multitudes silenciosas. Entonces creo que volvemos a esto mismo, ¿no? Como cuando estamos solos, a veces puede que en ese silencio se exprese el ruido de esos fantasmas que están ahí, ¿no? Y me parece muy interesante verlo también desde el lado del farero, porque muchas veces, digamos, literariamente se hace mucho la analogía de el faro como un lugar también embrujado, un lugar abandonado, un lugar lleno de fantasmas. Estoy pensando también en la película The Lighthouse, que es una película que salió el año pasado con Robert Pattinson y William Dafoe, que es buenísima, y si se la pueden ver, de verdad, se la recomiendo muchísimo, pero es sobre todos estos fantasmas de una forma que pueden aparecer dentro de un faro y los afectos y locuras que pueden aparecer en un espacio tan confinado como un faro. Y pienso un poco eso, ¿no? Como, más que fantasmas, creo que la palabra es como fantasmagorías, si nos ponemos como benjaminianos, en el sentido como de espectros que están en nosotros, como la huella de esas personas que pasaron por nuestra vida y que se fue y que ya no están, pero que de alguna manera nos acompañan. Y en ese sentido también la soledad se alimenta de esas fantasmagorías y de alguna manera leer también parte de esa misma operación, ¿no? Porque cuando estamos leyendo nos estamos llenando de estos espectros, estamos viendo cómo estos espectros aparecen frente a nosotros. Aquí Camila me está diciendo algo. A que Jessica Yepes quiere hablar. Hola, Jessica.
¿Me escuchas? Sí, Bueno, bueno, a lo que acabas de decir con respecto que tú estás en medio de una multitud silenciosa, me recuerda una oración que me habían dicho en clase de español. Estoy solo en un mar de gente. Me gusta mucho esa premisa porque en cierto modo es cierto. Pero lo que tú dijiste en estos 2 días de club de lectura es muy chévere, porque con respecto al farol, que se ve en cierto modo como una metáfora, ¿sí? Pero también verlo desde ese buen modo, porque nosotros los seres humanos por un tiempo vamos a pasar en un tiempo de compañía, pero en un tiempo de soledad, y verlo como una parte inevitable de la vida, como la muerte. Así que esa es la parte que quería rescatar y está súper chévere la lectura y lo que estás intentando rescatar de ella. Así que eso es todo. Gracias. gracias Jessica. Sí, o sea, eso también, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el duelo. Hoy estoy como, esta conversación está muy espiritual, yo no sé por qué, pero como muchas personas, muchos teóricos del duelo, y Freud en Duelo y Melancolía, y etcétera, etcétera, habla de esto, ¿no? Y es como, pues la muerte, que es esto tan inevitable, que es la verdadera ausencia del otro, como la ausencia irremediable del otro, como de alguna manera para poder hacer el duelo incorporamos al otro dentro de nosotros, ¿no? Entonces, también como en soledad, también estamos acompañados de alguna forma por estas multitudes solitarias, por estas multitudes que están, ay, ¿cómo es que dice la cita? ¿Sí? Eh, multitudes silenciosas que nos acompañan en la soledad. Y luego el otro lado de esta frase sería la que acaba de decir Jessica, de estoy solo en un mar de gente, ¿no? Que es un poco algo que hablamos la sesión pasada también, de aquellos que pasan el confinamiento acompañados y que aún así están añorando un momento de soledad y están añorando un momento en donde puedan estar en silencio y tienen que atender las necesidades de un montón de otras personas. Me gustaría, antes de cerrar, leer el comentario de Nubia Cantor, que dice, en ese orden del faro como esperanza, se me ocurre cuál será el faro en este momento. Quizá el deseo de volver a compartir espacios, presencia nos jalona la esperanza, nos impulsa a confiar y a construir otro momento histórico, uno mejor que el acelerado que traíamos. Eso pues me parece súper interesante, ¿no? Como pensar el faro como guía y también como esperanza, como esa esperanza de tocar tierra y esa esperanza de saber que no voy a naufragar. Y en este momento sí me parece como que pensar en esperanza es como que necesariamente cuando estamos en un momento, en momentos de incertidumbre, aparece la esperanza como ese salvavidas, entre comillas, que nos permite llegar a la otra orilla, pero también me parece interesante pensar la esperanza como una fuerza política, ¿no? Como aquellas personas que han siempre enarbolado los movimientos sociales, por ejemplo, son personas que han tenido esperanza y que han tenido la posibilidad de imaginar un mundo más justo y por esa razón han sido capaces de salir a las calles, salir a reclamar eso que están buscando. Y muchas, hubo como una polémica y como una discusión que se ha dado entre muchos filósofos contemporáneos y es eso, es como que en este momento necesitamos imaginar otro mundo, así muchas cosas parezcan desesperanzadoras y así nuestros gobernantes no sean los más lúcidos, como tener la posibilidad de imaginar otro mundo y buscar las acciones para que ese mundo se concrete es una acción que es muy importante en este momento, me parece a mí, y siento que tiene mucho que ver con eso. Aquí Daniela Pavón me dice que estaba repasando hoy un texto de María Zambrano y guardé este fragmento que me parece estar relacionado con esos encuentros fantasmagóricos de la soledad. Y abre comillas. Descubrir esas razones del corazón que el corazón mismo ha encontrado aprovechando su soledad y su abandono. Entonces sí, siento que, que todo va lo mismo y es, ¿no? Como cuando todo para y cuando todo se queda en silencio y cuando estamos confinados y cuando los días van más lentos. Pues también aparecen preguntas como más esenciales, creo que esa no es la palabra definitivamente, pero sí como preguntas más arraigadas a lo que es importante y no tanto a lo que es urgente. Y en ese sentido,
es ese silencio que nos lleva como a nuestros propios afectos, a nuestros propios vínculos, a nuestra propia manera de entender el mundo y a nuestras propias acciones, pueden permitir que haya un cambio y pueden permitir que se abran otros paradigmas. Estoy pensando nuevamente en lo que pues está pasando con los trapos rojos, por ejemplo, ¿no? Como ese símbolo tan poderoso que se da en silencio y que se da a partir de un trapo, es un llamado a la solidaridad, pero no entendida como la alcaldesa en el sentido de la solidaridad de los grandes empresarios que encuentran exenciones de impuestos, sino la solidaridad con el otro, ¿no? Como con el que está más cerca y la posibilidad de construir colectivamente con ese otro e incluir al otro y decirle como, puedo compartir con usted esto que tengo en este momento, ¿no? Y eso me parece también que es interesante, porque si estamos viviendo, como le dije la vez pasada, si estamos viviendo una experiencia colectiva tan poderosa, pues necesariamente de ahí debe aparecer otras formas de entender al otro, que digamos en este momento también pasa mucho por la vigilancia del cuerpo, cosa que es muy fuerte de pensar sobre nuestra especie y de cómo miramos con suspicacia y con miedo al otro, pero también aparece esa solidaridad, ¿no? Entonces, aquí Luz Yolanda habla de responsabilidad, que también parece que es una palabra interesante cuando estamos hablando del cuidado y de la relación con otros, ¿no? Como es diferente a vigilar y que es diferente a intentar controlar las acciones del otro, sino a responsabilizarse por querer vivir de una manera más solidaria, por ejemplo. Entonces me parece muy interesante verlo desde ahí. Aquí Dominique nos está hablando de... perdón. Dominique dice que su faro sería más la acción, en el sentido que genere cambios en nuestro consumo, en nuestras sociedades. Es una bandera roja para que dejemos de vivir así o seguirán habiendo consecuencias, dejar de usar la naturaleza y animales. Exactamente, o sea, como cada uno, y aquí Margarita María Barón dice que es como un GPS recalculando, y me parece que sí, que en este momento nos vimos abocados todos a enfrentarnos a esto y, y pues es una pregunta por lo esencial, que es la responsabilidad, el cuidado y el otro, ¿no? Y el otro entendido también en su sentido más amplio, como lo hace Jasmina, que me parece que a lo largo de todo su libro entiende el faro como un otro, el otro también entendiendo la naturaleza, los animales, todo lo que cohabita el planeta con nosotros, el virus también es un otro interesante. Entonces, pues nada, ya pasó una hora de divagación y lectura. Y nada, nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. La verdad, pues me parece que este ejercicio es muy interesante y muy chévere y me gusta mucho que compartan sus textos y que compartan sus preguntas. Em, Mi invitación es para la próxima semana, las personas que quieran escribir y se quieran atrever a pasar esta semana haciendo un inventario de esa soledad y de esos murmullos que aparecen en la soledad, e ir consignando un poco quiénes son esas personas que aparecen dentro de esa soledad, quiénes son esas fantasmagorías que los están acompañando. Pues recuerden que son textos cortos que vamos a leer aquí entre todos, quienes los quieran compartir, que me parece pues que son muy valiosos. Eh, y voy a leer acá, voy a dejar, bueno, le voy a dar la palabra un momento a Laura Carvajal, que quiere decir algo, y luego voy a leer un texto corto que Juliana Tapias quiso compartir y ya, y terminamos. Entonces, Laura Carvajal. Hola, Hola. bueno, no quería con lo que decía sobre el silencio de el ruido de las soledades o esos sonidos, me pareció
pues muy bonito y también muy teso, como ella lo pone en el libro y con el momento que estamos viviendo ahora, que se escucha mucho, que lo que nos parece complicado es también como escucharnos todo el tiempo y estar con nosotros mismos en este confinamiento. Y ella lo ponía así en el libro, que se preguntaba qué tan lejos tendría que ir para escuchar silencio o más bien para no escuchar nada y que eso la angustiaba mucho. Entonces me parece, pues como que me genera muchas preguntas porque por un lado está como esa angustia de escucharnos a nosotros, pero por otro también pensamos que eso no es ningún sonido, que no podemos hablar con nosotros mismos, sino que el sonido siempre tiene que ser externo, pero que igual también siempre se encuentra. Ella lo habla ahí como con el apartamento en el que vive o vivía pues en ese momento, que, que escuchaba incluso hasta los pasos de sus vecinos. Entonces como que lograr ese silencio o ese no ruido absoluto, pues es muy complejo, pero también será que sí estamos preparados para eso, porque ahí, pues, ¿qué tendríamos? Claro, eso es súper interesante, ¿no? Como cuando callamos el afuera, lo que se hace más estruendoso es el adentro. Y si todo, o sea, si el mundo se calla, pues solo quedamos nosotros. Y que también me parece una experiencia sensorial muy interesante de este confinamiento y es cuando pasa un avión en el lugar en el que estoy viviendo estos días, que es en la casa de mis papás, que queda ubicado al norte de Bogotá. Antes pasaban muchos aviones porque queda al noroccidente cerca del aeropuerto de alguna forma y pasan aviones ahora cada, no sé, cada semana pasa un avión. Y el momento en el que aparece ese ruido externo es muy extraño y muy ajeno y parece como algo muy remoto de otro tiempo, pero realmente no ha pasado un mes sin que ese ruido fuera el paisaje sonoro cotidiano de todos. Entonces, esa polaridad también es muy interesante, ¿no? Como el ruido de los otros y el ruido de la afuera y cómo nos acostumbramos o cómo ese ruido de la afuera puede interrumpir la soledad o puede ser invasivo, pero también cómo el ruido dentro de nosotros se expresa y cómo llegar a ese momento en donde encontramos un lugar en donde no se escuche nada. Y en el faro también, ¿no? O sea, el paisaje sonoro del faro es el mar, que no necesariamente equivale al silencio, ¿no? O sea, como el mar también tiene su ruido y escuchar ese sonido monótono también puede resultar interesante. Entonces, pues lo que dice Laura me parece también muy interesante para el ejercicio de escritura que les propongo, que es hacer este inventario de sonidos de la soledad. ¿No? Son ruidos que vienen de adentro, también esos ruidos excepcionales que vienen de afuera. Y para terminar, les quiero leer este texto de Juliana Tapias, que lo mandó por el interno, el ejercicio de escritura de la sesión pasada, que dice así: cada mañana al despertar tengo la misma sensación de estar repitiendo el día anterior. Presiento que mi día será igual que ayer y mañana será igual que hoy. Hay días en los que mi frustración es mayor por estar atrapada en esta vida. Otros días se me olvida y vivo como si mañana fuera a ser diferente. Pero cada noche que pasa me cuesta más dormir. Mis pensamientos divagan sobre lo que tengo que hacer al día siguiente, sobre las series que vi o no vi, sobre las conversaciones que tuve con mi mejor amiga, y así mi mente está tan cansada de todo que esta noche me propongo alejarme de las personas y mis compromisos con estas. No responderé llamadas, no revisaré las redes sociales o siquiera prender el celular. Finalmente, al levantarme, decido cumplir con lo que pensé la noche anterior, cambiar un poco mi rutina y convivir conmigo misma, preocuparme por mí, escucharme a mí, conversar conmigo misma, pues al final la soledad no es tan agobiante como se puede llegar a hacerlo la gente, pues a la única que debo algo es a mí misma. Este aislamiento me convence cada día más de que vivo para mí, no para el resto. Creo que este texto también entra mucho como en lo que estamos hablando de los ruidos, el silencio, los otros y la soledad. Entonces, pues les agradezco muchísimo por participar en este club de lectura. Nos vemos dentro de 8 días y seguiremos leyendo este libro y seguiremos meditando sobre todos estos temas y seguiremos acompañándonos en este confinamiento. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por participar.